mi mejor amigo decidió morir por mí. Cargo con mi castigo para que yo pudiera vivir. No viniste a juzgarme, me viniste a salvar. Y ahora lo que más quieres es que yo me deje amar. Abrázame, hoy me dejo querer. Todos mis pecados salen en el fuego de tu amor. Y siempre que yo me caiga, tú me levantarás. Coronado con espinas, vestido de dolor, en tu último suspiro, mi mundo se apagó. Pero al tercer día, un gran ruido se escuchó. Fueron ángeles cantando. Jesús resucitó. Oh, abrázame, hoy me dejo querer. Todos mis pecados salen en el fuego de tu amor. Y siempre que yo me caiga, tú me levantarás. Quiero volver a nacer en ti, quiero volver a nacer en ti, quiero volver a nacer en ti. Oh, ahora soy libre, ahora soy libre, porque tú me haces libre. Todos mis pecados salen en el fuego de tu amor. Buen día, buen amanecer, que el Señor te bendiga. Deseo que hayas descansado. Siempre en la mañana recordar nuestros propósitos, nuestros proyectos. Los que nos hemos consagrado siempre recordar que tenemos proyectos y propósitos, pero creo que todos. Y en la noche evaluar cómo lo vivimos, cómo vivimos el día, si realmente lo vivimos entregados
al Señor en sus manos. Les sugiero a quienes de ustedes que tienen grupos de la familia Osana no empezar otros retiros ni otras actividades, porque es posible que dentro de un tiempo empecemos unas reflexiones, algo así como pandemia a camino de libertad, algo así. Entonces no sería bueno, se los digo, porque a veces empiezan retiros así de la misma familia Osana. Estoy pensando en unas reflexiones secuenciales, unos días, para hablar algo así como de pandemia a camino de libertad. Entonces ir preparando el corazón, el Señor dirá cuándo es, pero sí buscar no empezar otro tipo de actividades para poder estar atentos a esta realidad, es una sugerencia. Aquí está subiendo una poderosa nube, así pero fuerte, gruesa, está subiendo en medio del sol, así que se ve hermoso. Cambiamos de lugar porque ayer hubo un tremendo accidente en el salón, el viento arrasó con una cantidad de cosas, así que por eso además me encanta aquí. Hoy es viernes, aunque no sé por qué para mí parece un sábado, pero hoy es viernes día de conversión. Y me gusta que pongamos un ambiente de conversión, de arrepentimiento, de volver al Señor. Yo lo siento así y siento que así debe ser. Ponemos en el altar todas tus intenciones, todas tus necesidades. Hoy en la madrugada yo le decía al Señor que yo creo que yo siento el dolor de muchos y pesa y duele en el corazón, pero lo siento bien porque yo soy sacerdote. Entonces no huyo de eso, no rehúso. Entonces yo como sacerdote soy ofrenda. Entonces yo voy y entrego todo lo que hay en tu vida, con mi vida, como una ofrenda al Señor. ¿Okay? Así que todas tus necesidades, enfermedades, dificultades en el hogar, que hay tantas, todo lo pongo en el altar. Los que están con coronavirus, hay países que están atestados ahora, están en una situación muy fuerte, el Ecuador no es la excepción. Oramos por todas esas realidades, ponlas tú en tu altarcito, ponlas, yo las pongo acá y tú las pones en tu corazón, ¿ok? Vamos a empezar la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Créeme que hay muchas veces que yo desearía que el acto de perdón lo hagamos después de las lecturas, porque en las lecturas a uno se le mueve el piso y entonces con ese arrepentimiento puede ir a pedir perdón. Bueno, se puede hacer otra vez por si acaso, pero bueno, la Iglesia es sabia y es santa y sabe por qué debemos pedir perdón al inicio, para abrir nuestro corazón mejor a la escucha de la palabra. Vamos a pedir perdón. Pido perdón yo al Señor en nombre tuyo y tú, habla con Él. Y si es que hay que reconciliarse en casa, me parece bueno que lo hagan. Si hay que pedir perdón, decir algo a los que están en casa, me parece muy especial. Yo mismo he sentido en carne propia que hay veces las relaciones familiares, relaciones padres e hijos, padres, entre pareja, se resquebrajan. Y hay veces que uno no sabe si el corazón va a sanar. Esas heridas que a veces se van haciendo. Hay veces que papás, mamás me dicen, padre, mi hijo ha herido fuerte mi corazón, fuerte. Y no sé si voy a poder sanar esta herida. Y los hijos también lo reciben mucho de los papás. Los viejos no podemos sacarnos en limpio. Yo mismo siento profundamente eso. Y si hay heridas que yo he sentido eso. Heridas como que siguen sangrando y uno cree que no van a sanar. Pero lo mejor es la palabra, lo mejor es el diálogo y la oración, obviamente, la oración. Entonces, qué hermoso que le digas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, te pido que me perdones, o si tienes que decir, yo te perdono. No he sido cercano como debí serlo. Me ha faltado amor, me ha faltado misericordia. No te he entendido. Yo he querido que tú seas a mi manera. He querido que seas a mi manera y quizás no he aceptado tu manera. A veces queremos que los hijos entiendan las cosas como nosotros las entendemos y no nos damos cuenta que
que a cierta edad solo le está funcionando una partecita así de cerebro. Y a veces a los viejos también, ¿no? Pidamos perdón entonces por todas estas realidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y de omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y tú, Señor, que eres papá, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos lleves a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de inmensa misericordia, y cuya bondad es un tesoro infinito, acrecienta benévolo la fe del pueblo consagrado a ti, para que comprenda con la debida inteligencia la sangre con la que fue redimido y el espíritu con el que fue reengendrado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntate, por favor, vamos a escuchar la palabra. Yo te pido, por favor, que prestes atención a todo. Primera lectura, Salmo y el Evangelio, la segunda lectura. Que prestes mucha atención para que después juntos podamos hacer la reflexión, ¿te parece? La primera lectura es del libro del profeta Oseas. Me parece bien si la buscas en tu Biblia. Es del capítulo 14, versículos del 2 al 10. Sería hermoso en tu Biblia que la sigas. Puede ser que haya algunos cambios, pero no tiene que ser cambios en lo esencial. Repito, profeta Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como los del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 50. Salmo 50. Vamos a decir: abre, Señor, mis labios y te alabaré. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame, y quedaré más blanco que la nieve. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 10, del 16 al 23. Gloria a ti, Señor. Mateo 10, 16, 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo les envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como la serpiente y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les pido que se sienten. Hay gente que dice: los audios del Padre son muy largos. A mí me están llegando de un padrecito, de un padre mexicano, debe ser, no sé, que son muy cortititos, me los envía él personalmente. Hay muchas opciones y cada uno escoge la suya. Padre, esa misa es muy larga. A veces escriben ahí: Padre, esa misa es muy larga. Yo quisiera celebrarla del día entero, porque es el milagro de milagros. No puedo tener reloj yo. Así que acomódate. Y te iba a decir que traigas algo de beber. No, estamos en misa, no lo vayas a hacer de ninguna manera. No es una conferencia, es la Eucaristía. Oseas. Yo creo que tú tienes la Biblia cerca. El libro de Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Hoy vamos a tratar de consumirnos las tres lecturas, o sea, primera, Salmo y el Evangelio. Consumirlas es decir alguna cosa al respecto, sí. O unirlas como el Señor nos vaya ayudando con su Santo Espíritu. Que sea Él quien lo haga. Oseas, ya hemos dicho que Dios se identifica tan propiamente con Oseas, que tiene una mujer a quien amaba profundamente, y por más que luchaba para que estuviese cerca, ella se iba con sus amantes. Ya decíamos que era casquisuelta, vasito de agua, que no se le niega a nadie el vasito de agua. Esa es la realidad, y Oseas seguía insistiendo en hacer un buen hogar con ella, pero ella seguía insistiendo en escaparse. Ella seguía insistiendo en estar con sus amantes. Y Oseas seguía insistiendo en conquistarla. Es el tema de Dios. Por más que Dios, y decíamos, creo que fue ayer, cuando, no sé cuándo, realmente ya no me acuerdo, cuando el Señor nos da tantas cosas, tanta alegría, tanta incluso riqueza material,
Entonces, con esos mismos regalos que nos da el Señor, así nos vamos alejando. Es como, perdona la comparación que es fea, pero es como la mujer a quien su esposo le viste muy bien, le mantiene ropa bonita, perfumes, y ella lo aprovecha para lucirle a otro. Más o menos es lo que hacemos con el Señor. Él nos da tanta prosperidad, tanta bendición, tanta riqueza, y tantas veces nosotros con esa misma riqueza nos alejamos de Él y hacemos de lo que Él nos da ídolos. Es increíble. Hacemos de lo que Él nos da ídolos. Entonces, ese es el contexto, pero aquí está hablando de arrepentimiento. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades. ¿Cómo será hermoso, cómo sería hermoso que el mundo entero, que eso es un sueño que no creo que me toque a mí, que el mundo entero le pida perdón al Señor? ¿Por qué por eso? Porque nos hemos ido con amantes, con ídolos. Porque hoy día aquello que es bueno, que es malo, parece que se ha convertido en bueno. Y lo que es bueno ya da vergüenza. Entonces ya, bueno, podíamos decir tantas cosas. Entonces pedir perdón al Señor. Y hermosamente el Señor dice, yo perdonaré sus infidelidades. Yo los amaré aunque no lo merezcan. O sea, el Señor, que es un Papa fuerte y que muchas veces acepta nuestros dolores para purificarnos, es el mismo también que después nos acaricia y nos abraza y nos dice, pero es que yo sigo contigo. Es como papá y mamá que hay veces tienen que frenar, ponerle freno a los hijos para que no se desboquen. Y hay veces tú que reprenderles, hablarles fuerte, pero después decirle, tengo el plato de comida para ti y lo tendrás. Y yo te amo y te amaré. ¿Cuántas veces ocurre que papá o mamá pasan noches en vela por los hijos? ¿Tú has pasado alguna noche llorando por tus hijos? ¿Sí? ¿Y tú lo has pasado? Yo sí. Sí. Y lloro como bebé. Lloro como bebé. Sí, sí lo hago. Pero como no existen los ex hijos, no existe ex mamá. Es que mi ex mamá, mi ex hijo. Entonces el Señor es así. Metemos la pata, le engañamos, le ponemos cuernos. Empezamos a aceptar las obras de Satanás como si fueran buenas. De infidelidad, de mentira, de muerte. El Señor una vez más dice, hey, es que yo te amo, pues yo te perdono. Y el Salmo 50 lo corrobora hermosamente. Lo corrobora. Nosotros pecamos y el Señor nos perdona. Pero escucha esto, que ya estoy llegando al culmen, al meollo, mejor, de la primera parte. El arrepentimiento. Mira, aquí el pueblo se arrepiente, Dios lo perdona y dice, volverá. Mira el proceso. Te pido por favor que mire este proceso, que es precioso. Primero está el pecado. Han pecado, hemos sido infieles, los ídolos. Pero después viene el arrepentimiento. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Perdona todas nuestras maldades, dice la palabra. Perdóname, Señor. Acepta mis arrepentimientos, mi arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Entonces, primero el pecado, luego el arrepentimiento. Luego el Señor dice, sí, yo te perdonaré. Yo perdonaré todas tus infidelidades, aunque no lo merezcas. Y después, volverán a vivir bajo mi sombra, cultivando los trigales y las viñas. Es el hijo pródigo. Pensemos en la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Primero, dame la herencia que me corresponde porque me voy. Después se va el pecado. Lo vende todo, lo despilfarra todo. Después, el hambre y la miseria. Come el alimento de los cerdos, de los animales. Luego el arrepentimiento. Vuelvo y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y quinto, otra vez participa de la mesa y de la fiesta del Padre. Volveré a vivir bajo mi sombra. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas.
En Oseas, muchos siglos antes de que el Señor nos contara la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso, ya aquí se veía ese mismo proceso. Pecado, dolor, escuche esto, pecado, dolor, arrepentimiento, perdón de Dios y vuelta a casa. Pero escucha esto, para que tú conozcas la experiencia del Señor y la alegría de volver a casa, tienes que tener arrepentimiento. Voy a decir una cosa que puede ser fuerte al oído, pero disculpen, pero es que es el menor que tengo más cerca, es el Emiliano, el feo. Tiene 14 años y todavía es un niño muy puro, muy alegre, tiene su pureza, su alegría. Yo creo en la fe de él hacia el Señor porque está entregado y consagrado al Señor y le ama. Pero nada en contra tuya, mi hijo, y amigos como siempre. Pero esa fe todavía no ha pasado por el fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego del pecado, de las tentaciones, de la lejanía de Dios. Una fe que es fuerte es aquella que ha pasado por el fuego. Y entonces viene, y cuando uno ya probó el gozo de estar con Dios, pero probó el sabor a las alabazas y a la comida de los chanchos y la soledad y la lejanía y el frío, entonces cuando uno vuelve y recibe el abrazo del Señor, es otra cosa, es otra cosa. La gente que dice que no ha cometido pecado, que no tiene tentaciones, que no se ha alejado del Señor, que no ha pecado y que no ha vivido el arrepentimiento, yo no digo que no tenga fe, pero su fe le falta pasar por el horno así como una vasija preciosa de barro. Si no ha pasado por el horno, no va a servir más que para ser bonita en una mesa, pero no va a servir para cocinar, para servir alimentos. Tiene que pasar por el fuego. Así como el oro. Si no pasa por el fuego, entonces no ha sido purificado. Y todavía no tiene el precio que tiene si se le purifica. Eso es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. El amor, la fe y la confianza en el Señor tiene que pasar por el fuego del pecado y por la alegría del arrepentimiento. Cuando llega una persona a confesarse, hay padres que yo vengo a confesarme porque me lo exigieron para poder hacer el sacramento de los niños, de mis hijos, o me lo exigieron porque, o cuando lo hacen por costumbre, hay padres que ya se me cumplió el plazo, vengo a confesarme. Esos sacramentos, cuando son así, en la misericordia del Señor tienen validez, pero como cuando la mujer o el hombre que han dejado el hogar insistentemente y siguen volviendo porque les obligan o porque, no sé, por conciencia, pero no por amor. ¿Tiene sentido eso? Cuéntame. ¿Tiene sentido? Que se vaya la mujer y regrese, como la mujer de Oseas, y regrese y diga, yo regresé porque es que honestamente no tuve dónde vivir y no tuve qué comer. Eso es humillante. O como que un hijo esté con papá y le bese la mejilla al papá para que le dé la pensión de su colegio o para que le dé el alimento o aquello con lo que quiere salir con una chica. Eso es horrible, eso es clavar un puñal en el corazón. Lo que debe haber en ese proceso es el arrepentimiento. Por eso los testimonios son tan importantes. Que uno diga, es que yo estuve en el fango, yo estuve en la M, pero siento que el Señor me rescató y me perdonó y me amó y me abrazó como al hijo pródigo, como a la ovejita perdida. Eso es lo que está diciendo la palabra. Hay que pasar por el horno del pecado, por la purificación de la soledad, para que el amor por el Señor tenga verdad y sentido. Entonces, a estos enanos feos que todavía, gloria al Señor, y que se conserven mucho en pureza, en obediencia, consagrados al Señor, están dando un paso importante, pero tienen que pasar los otros. La duda, cuando quieren quitarle la fe en el colegio, en la universidad, el pecado, porque aquello que guardaban
para el Señor, la pureza. Yo les insisto mucho, guarden la pureza, no se hagan esclavos. Y cuando Dios no lo quiera, la pierdan. Cuando ya el Señor no sea el primero, sino que le dan el corazón a cualquier cocodrilo. Tendrán que llegar en algún momento y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, para volver al Señor y para que ese arrepentimiento sea sincero, hay que tener la capacidad de volver sobre nuestros pasos. De volver sobre nuestros pasos, y hay veces que volvemos sobre ellos y lloramos. Hay veces de dolor y hay veces de alegría porque fuimos perdonados. Muchas veces. Uno vuelve sobre su historia y uno dice, como nos decía el Papa cuando estaba en el quinche, no se olviden de dónde los sacó el Señor. Entonces, eso nos invita Oseas, eso nos invita el Salmo 50. Vuelve sobre tu historia. Hay algunos que el Señor les preserva, son casos muy poquitos, que el Señor les preserva realmente del pecado mortal. Dicen que a Santa Teresita, obviamente el caso de la Virgen María es caso aparte, pero Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, dicen que el Señor le protegió del pecado mortal, y conozco algunas personas que tienen esa protección. El caso mío no es. Y ellos, bendito sea el Señor en su misericordia, pero la gran mayoría somos los que tenemos que regresar con lágrimas en los ojos y con arrepentimiento, a decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué fue lo que pasó cuando el hijo volvió a casa después de su pecado? Hubo fiesta. Hubo fiesta. ¿Qué quiere decir? Que el arrepentimiento está totalmente unido a la alabanza. Es muy hermoso alabar al Señor por sus obras maravillosas. Es hermoso por su creación, por la nube que ya se está desvaneciendo. Pero cuánto más ese Dios que es todopoderoso, que lo ha creado todo el universo. Yo alabarle porque ha hecho una obra más grande que el universo entero, y es atraer mi corazón y perdonarlo. Porque el universo entero le obedece al Señor sin chistar, sin renegar, sin poner contrariedad. Nosotros no. Nosotros, cada uno de nosotros, es más ingrato y más terco que el universo entero, porque cuando el Señor le dice al sol que brille, el sol brilla. Cuando nos dice a nosotros, ámame, decimos, no, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Quiere decir que ese Dios que es todopoderoso, cuando logra por fin que nuestra libertad le digamos que sí, nos arrepintamos, ahí es el momento de alabanza. Ahí es el momento de llegar a la fiesta, y esa fiesta tiene sentido, porque he vuelto a casa, porque extrañaba el pan caliente de mis padres, porque cuando estamos en el pecado, lo único que hacemos es comer desechos como los cerdos, cuando tenemos manjares suculentos en casa. Concluiría esta primera parte, lo siento por la primera parte, diciendo lo siguiente. Se descubre la riqueza del corazón de Cristo si descubrimos nuestra miseria. Oseas, Salmo 50. Descubrimos lo gigante del corazón del Señor. Descubrimos lo gigante de su entrega en la cruz, de su sangre derramada, de la tumba vacía, cuando descubrimos nuestra miseria. Cuando nos tenemos por santos, porque orinamos agua bendita, porque transpiramos incienso. No podemos tener una experiencia de misericordia. No podemos entrar en ese corazón. El pasaje más corto, la carretera más corta para entrar al corazón amoroso de Cristo es llegar con un corazón herido también. Herido por el pecado y por el abandono. Descubrimos la riqueza del corazón del Señor cuando descubrimos la fragilidad del nuestro. Oseas y Salmo 50. Pero el Salmo 50 nos lanza enseguida al Evangelio. Porque dice, creo que aquí no está porque está medio mocho, pero dice, después de que pide perdón y todo, dice, proclamará mi lengua tu justicia, proclamará mi lengua tu justicia, y mi boca proclamará tu alabanza y no sé qué cosa, y te alabará. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno
recibe el perdón y la misericordia. Ese perdón y esa misericordia lo lanzan a uno a predicar, a dar testimonio, porque a pesar de mi pecado, a pesar de mis metidas de patas, soy amado, soy recibido de nuevo y se hace fiesta. Porque a pesar de que Pedro lo negó, ¿ustedes creen que en las predicaciones de Pedro, yo creo que en todas él dio su testimonio? Yo lo negué. Y él me dijo, apacienta mis ovejas una vez más. Y él volvió a llamarme, una vez más me llamó. Yo creo que eso decía él. Entonces cuando uno pasa por el pecado, por la miseria, por el hambre, por el arrepentimiento, pero luego por el perdón y el regreso a casa, lo único y lo mejor que uno puede hacer es proclamar las maravillas del Señor, alegrarse en su misericordia. Y entonces ahí viene el Evangelio, Mateo 10, del 16 al 23. Ahí viene el envío. Yo, ¿sabes qué creo? Que el envío, que el Señor no envía a muchos que no han pasado por el pecado, por la tribulación, por el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo hablarles a ustedes muy bien del dolor del parto. Sí, es que parir un hijo duele. Yo lo he parido espiritualmente, pero parir un hijo duele. Pero si eso lo dice una mamá que ha sufrido no sé cuántas horas para dar a luz, que quizás después de los dolores le han tenido que hacer una cesárea, eso es otra cosa. Si yo hablo del amor y la misericordia del Señor al mundo, pero lo hago como quien es un santo y yo nunca he tenido tentación y pecado, eso no es tan creíble. Si yo me paro aquí y yo digo, no, es que yo he sido santo, yo realmente no he tenido mayores tentaciones, ni pecados, ni dolores. Entonces ustedes dicen, no se parece a mí. Nosotros sí lo hemos tenido. Pero si un desgraciado pecador como yo se pone aquí y dice, el Señor me ha perdonado, entonces tú vas a decir, yo también tengo posibilidades. Entonces, el Señor coge a esos que han pasado por ese camino, Oseas y el Salmo 50, y los envía. Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Y cuídense de la gente porque los van a llevar a los tribunales, los azotarán, los llevarán ante los gobernantes y los hijos matarán a los padres y todo lo demás. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que la misión implica un sufrimiento. Entonces, escucha que ya empezamos a hacer resumen. La fe y el amor implica arrepentimiento. Y la misión y el testimonio y la predicación implican sufrimiento. Son cosas como matemáticas. Si nosotros no conocemos el dolor, escucha lo que te voy a decir. Y lo dice un cura. Frágil, pecador, metepatas, de todo. Si tú no conoces el dolor, tú no tienes de qué predicar. Si no has conocido los caminos de la lucha, no tienes de qué predicar. ¿De qué vas a predicar? ¿De la historia de amor que ha tenido San Juan Bautista o San Francisco? Muy bonito que prediques eso. Pero qué hermoso que prediques acerca de tu historia de amor con Dios. El dolor, el sufrimiento, los caminos oscuros son necesarios para llegar a entender el corazón del Señor. La cruz no es para decorar. Algunos la usan aquí como un amuleto. No es para decorarla. No es para decorar nuestro pecho. Es para cargarla. Solo el que es atribulado con Cristo puede hablar bien sobre Cristo. Solo el que conoce el camino de la cruz, solo el que le ha tocado cargar la cruz, puede hablar con claridad, con un poco más de claridad, de aquel que cargó la cruz, murió en la cruz y venció a la muerte. Esto es lo que nos muestra el Evangelio. Entonces podemos hacer unas fórmulas especiales.
Solo el que pasa por el dolor y el arrepentimiento puede vivir con mayor gozo la fiesta del regreso, la fiesta del abrazo y valorar realmente la casa. Es difícil valorar la casa y el alimento caliente y el amor y la camita si no nos ha tocado estar fuera y lejos y en dolor y en sufrimiento. Lo otro, la misión implica sufrimiento, pero conocemos el corazón de Cristo cuando somos capaces de conocer el sufrimiento que eso implica. Conocemos el amor de Cristo cuando conocemos la persecución, cuando conocemos los ataques por Cristo. Por eso, de alguna manera, dice el Evangelio, no preparen discursos. Aquí dice, no se preocupen por lo que van a decir, no preparen discursos. Habla de tu historia, habla de lo que tú has vivido, habla de tu historia de amor. Eso es lo mejor, hablar de nuestra historia de amor, de nuestra historia de arrepentimiento, de nuestra historia de vuelta a casa. Imagínense al hijo pródigo después de la misericordia. Él me salvó. O como la ovejita perdida, ustedes se la imaginan al día siguiente de haber sido encontrada, que saltaba y decía, me buscó, fue por mí, me encontró, salió a buscarme. ¿Se imaginan cómo sería la fiesta contándole a las otras ovejitas que el pastor la amaba y que la había encontrado? Dicen que los perros adoptados, los perritos callejeros por ahí adoptados, que son tremendamente fieles a sus amos, mucho más que los que crían en casa. Eso dicen, y de verdad yo lo creo. Porque conocemos el amor del Señor, la grandeza de su misericordia, cuando conocemos la debilidad de nuestro corazón, cuando conocemos nuestro pecado. Y eso nos prepara y nos dispone para ir a dar la vida. Si tú estás en un servicio de la familia Osana o cualquier servicio en la iglesia, y dices, no, allá todo está muy bien, nos reunimos, comemos, nos amamos, no hay dificultades, tú estás de paseo. Si no tienes dificultades, estás paseando. Pero si hay crítica, si hay lucha, si luchas contigo mismo, si hay dificultades, si no se entienden en el ministerio, no se entienden en el grupo, hay dificultades y se chocan. Estás cargando la cruz, estás llevando la cruz de Cristo y tiene sentido. Si te vas a la misión, tienes alguna dificultad, sencillitas, por ejemplo, te cortan la cabeza, te crucifican, aunque sea verbalmente. Entonces, ahí pruebas tu amor, como lo probó Pedro, Pablo y tantos otros que han probado el amor en la cárcel, en el martirio y en el dolor. El Señor no nos promete todo como un jardín de rosas, no lo promete así. Pero no podemos vivir tristes porque es el amor que nos envuelve, que nos inunda y que nos lanza. Ese dicho que yo repito siempre, misericordia recibí, misericordia quiero dar. Misericordia recibí, misericordia yo quiero dar. Si no pasamos por el dolor y el pecado, el dolor del pecado y la alegría de la reconciliación y el perdón, y si no pasamos por el dolor de la misión, entonces posiblemente estemos bastante lejos de la cruz, de la salvación, del corazón del Señor. Estas cosas, créeme que yo te las digo porque antes el Señor me las ha dicho a mí. Esto no lo digo porque me pareció interesante, sino porque es el mensaje del Señor que una vez más me abraza y me consuela y me llama a dar la vida y a volver arrepentido para recibir su amor. Óralo tú, por favor. Me encantaría que lo ores mucho, mucho en tu corazón en este momento. Vamos ahora a ofrecer el pan y el vino en el altar. Y en el altar ofrecemos
tu vida, tus pecados, tus lejanías. Lo que deseo es que mediante el arrepentimiento recibas el abrazo del Señor. Para que este pan y este vino lleguen al altar, han pasado por el molino, por el horno, y entonces están preparados para llevarse al altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres. Lo recibimos de tu generosidad, será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren conmigo para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos. Así sea. Acoge clemente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, para que, por la eficacia de este sacrificio, pongamos siempre en Cristo nuestra confianza y lleguemos a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. no tenemos levantados el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana, con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras nos ofreces este tiempo de reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se conviertan a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, proclamamos la alegría de nuestra salvación. Con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre Del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que tus hijos seamos santos, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derramas sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque estábamos perdidos en otro tiempo
y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con los obispos, con tus obispos, yo con mi arzobispo Alfredo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos. Oremos un momentito por ellos, por favor. Los confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu unigénito que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Como hermanos, como hermanas, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Jesucristo el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer la comunión espiritual. Hermoso que salgan tus palabras del corazón. Amado Señor, cuánto necesitamos de ti, de tu abrazo. Nosotros ponemos nuestro arrepentimiento. Oramos por el mundo entero. Hay millones que no se arrepienten, que no piden perdón. Recibe, Señor, nuestro arrepentimiento también en nombre de ellos. Abre nuestro corazón y prepáralo para recibirte. Pero no te podemos recibir sacramentalmente ahora. Te rogamos que vengas espiritualmente. Te abrimos nuestro corazón y jamás permitas que nos separemos de ti. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti. Me hago más libre. En busca de ti, sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino, sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta, sin miedo abrazo, Sigo tus pasos. busco el camino, voy peregrino, sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Pero más claro he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente de los manantiales de tu misericordia y que nosotros mismos nos mostremos más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a traer el Santísimo para darte la bendición. ¿Ok? Prepara tu corazón.
aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Amado Señor, mi riqueza, mi herencia, mi tesoro, quiero alabarte, quiero glorificarte. Tu palabra hoy seguramente ha tocado muchos corazones, también el mío. Esa necesidad de arrepentirse, necesidad de volver a ti, de sentir tu abrazo, tu paz y tu misericordia. Y esa claridad de que después de volver los envías. Pero habrá dolor, habrá lucha. Gracias, Señor, por esa claridad, porque no lo ocultaste. Gracias por todos los que, mediante estas Eucaristías, aunque sean virtuales, te reciben y tú les tocas el corazón, por sus vidas, por sus corazones, por sus familias, Señor, su salud, bendícelos, acompáñales a todos. Pues todo a ti te tengo, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Gracias por acompañarme. Me han anunciado que, bueno, aprovecho para anuncios parroquiales virtuales. Va a haber un encuentro con la familia Osana Estados Unidos, ¿cierto? Por medio de Zoom. Después les daré las fechas y horas, porque creo que va a haber algún encuentro por Zoom grande, debe ser. Así que después les daré fechas. Gracias por acompañarme, que tengas un día hermoso, de la mano con el Señor. Abrazos en casa, que la Madre María te acompañe. Puedes seguir en paz. Hasta mañana. demos gracias a Dios. Conoce mis flaquezas y Pobre corazón. y aún así me llama estrella.